En esta cápsula mostraremos el proceso de fabricación de una vacuna realizada en una planta de fabricación de vacunas piloto que se encuentra en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Chile. Primero, existe una escotilla para el ingreso de las personas y una separada para el ingreso de los materiales. Esta puerta da paso a una sala en la cual tendremos que hacer un cambio de ropa y la utilización de algunos elementos de seguridad para el ingreso a la planta. La presión positiva en esta sala evita que ingresen microorganismos contaminantes a las salas que se encuentran estériles. Para hacer ingreso debo colocarme cubre calzado, cofia y delantal. La primera sala es la sala de acondicionamiento. En esta sala preparamos el material, esterilizamos lo que vamos a utilizar en la producción de las vacunas y generamos los medios de cultivo necesarios para el crecimiento. Posteriormente hacemos ingreso al área de preparación. Nuevamente entramos a una sala en la cual nos ponemos ropa adecuada. Esta sala se encuentra con presión positiva, aire filtrado que ingresa de manera fuerte y evita que ingresen microorganismos a las salas estériles. Nos ponemos cofia, nos ponemos otro cubre calzado y nos ponemos un buzo para ingresar al área de preparación. Aquí tenemos los equipos de producción. El primer día de producción revitalizaremos nuestra cepa de trabajo, nuestra cepa madre de trabajo, la cual se encuentra congelada en un tanque de nitrógeno. La cepa de trabajo es necesaria para la obtención del antígeno que será parte de la vacuna. Esta cepa de trabajo puede ser una bacteria, puede ser una levadura, puede ser una célula que vaya a tener en su interior un virus. Cualquiera de ellas puede servir para el crecimiento y la generación de una vacuna. En este caso utilizaremos una bacteria que tiene la capacidad de producir una proteína recombinante que se utilizará para una vacuna contra el distemper canino. Esta cepa entonces va a ser inoculada en un caldo especial, un medio de cultivo que tiene todos los nutrientes necesarios para el crecimiento de la bacteria. La bacteria entonces, para lograr un crecimiento a una alta densidad, se va a dejar por 18 a 24 horas en un equipo con agitación constante y temperatura necesaria para el óptimo crecimiento de la bacteria. Paralelamente, en la sala de acondicionamiento, montaremos un equipo que es necesario para el crecimiento de la bacteria que se utilizará en la vacuna. Este equipo se llama bioreactor y lo que hace es entregar las condiciones óptimas para el crecimiento en abundancia de las bacterias. Vamos a cargar este bioreactor con una mayor cantidad, un volumen mayor de nuestra solución nutritiva. Posteriormente lo sellaremos e instalaremos todos los sensores que el equipo necesita para ir controlando el crecimiento de este microorganismo. Necesita controlar la temperatura y necesita controlar el pH de la solución. Una vez que están todas las piezas en su lugar, el bioreactor se coloca en el interior de un autoclave para esterilizar el equipo y el contenido. Este autoclave, que es de gran dimensión, permite que todo el instrumento quede en su interior para realizar el proceso de esterilización. Al segundo día, verificamos el crecimiento de nuestra cepa madre en el cultivo enriquecido. Podemos ver que el matraz ahora contiene una solución muy densa en el cual hay una gran cantidad de bacterias que crecieron desde el día anterior. Con esta cepa en crecimiento, ahora necesitamos escalar, subir la cantidad de bacterias para poder formular la vacuna y por lo tanto recogemos un inóculo que va a ser inyectado en el caldo nutritivo que se preparó en el bioreactor.
El bioreactor entonces, una vez esterilizado, es montado para su funcionamiento. Se instalan los elementos necesarios para poder generar el inóculo y el motor o el rotor que mantiene la agitación del medio nutritivo para el crecimiento de las bacterias. Una vez que el equipo está ensamblado, estabilizamos su funcionamiento para posteriormente inocular nuestra bacteria y continuar con el proceso de escalamiento. Lo primero que haremos será colocar una solución antiespumante para evitar la formación excesiva de espuma, lo cual impedirá el correcto crecimiento de las bacterias. Posteriormente incorporemos el inóculo de las bacterias, el cual crecerá en condiciones óptimas de oxigenación, de agitación y de pH para que logremos obtener una alta concentración de bacterias en el interior del bioreactor. Al tercer día vamos a revisar el crecimiento de las bacterias en nuestro bioreactor y podemos ver que existe una alta densidad de bacterias en el caldo nutritivo que fue mantenido durante 18 horas en condiciones de oxigenación, de pH y temperatura adecuados. Las bacterias deben ser cosechadas de este caldo porque son las que van a ser utilizadas en la fabricación de nuestra vacuna. Por lo tanto, desmontamos el bioreactor para poder extraer el caldo que se encuentra en su interior. Para separar las bacterias del caldo, realizaremos un proceso de centrifugación, en el cual una fuerza centrífuga aplicada en un equipo especial permitirá la separación por sedimentación de las bacterias. Es necesario separar las bacterias del caldo, ya que el siguiente proceso en la producción de la vacuna será la extracción de la proteína desde el interior de las bacterias. Por lo tanto, una vez sedimentadas las bacterias, ahora serán resuspendidas en un medio que tiene la capacidad de destruirlas para poder separar nuestra proteína recombinante. El proceso de destrucción de las bacterias se realiza con un sonicador, que es un equipo que genera un pulso de alta frecuencia y alta intensidad capaz de romper las bacterias, romper su pared y romper sus membranas para liberar entonces el contenido, todas las proteínas que están en el interior de la bacteria y permitirnos la separación para la formación de nuestra vacuna. Con las bacterias rotas, volvemos a realizar el proceso de centrifugación, ahora para separar las proteínas que se encuentran solubles desde los restos de las bacterias que no sirven para el proceso de producción. Por lo tanto, ahora separamos el líquido donde va a estar presente nuestra proteína recombinante de los restos de la bacteria. Si la cantidad de vacunas que queremos preparar es mayor a la anterior, utilizaremos un bioreactor de mayor capacidad. En este caso estamos viendo un bioreactor que tiene una capacidad de 20 litros, pero existen bioreactores de capacidad de 50 litros, 100 litros, 200, 1000 litros y así sucesivamente. Una vez que tenemos purificada nuestra proteína recombinante para nuestra vacuna, nos vamos entonces a la área de envasado, que es una área que se encuentra más estéril en la planta, con nuevamente compresión de aire filtrado positivamente para evitar la entrada de microorganismos patógenos. Nuevamente nos tenemos que poner cubrecalzado, cambiar nuestro uso y utilizar mascarilla para el ingreso al área de envasado. En esta sala vamos a tener un aire altamente filtrado con un tamaño de partículas muy pequeño y solamente los elementos necesarios para la mezcla y el envasado de nuestra vacuna. Las mezclas se van a hacer en tambores de alta capacidad dependiendo del volumen que vamos a estar envasando.
y a través de una bomba vamos a llenar nuestro frasco con la vacuna. En este caso estamos llenando un frasco multidosis de aproximadamente 1 litro que permite contener una gran cantidad de vacunas para los procesos de producción. El llenado se realiza dependiendo de manera automatizada y dependiendo de la densidad de la vacuna que estamos utilizando. Hay vacunas que son acuosas y hay vacunas que son de consistencia oleosa. Una vez que terminamos el envasado, colocamos el tapón y el sello necesario para cerrar herméticamente nuestra botella y evitar los procesos de contaminación. La vacuna terminada queda en un proceso de cuarentena en una sala de producto terminado. Para que las vacunas puedan ser utilizadas, deben pasar primero por un proceso de control de calidad en el cual verificaremos su esterilidad, que están presentes los componentes necesarios para que la vacuna sea efectiva, y en ese minuto recién puede ser utilizada para la inmunización de personas o animales que necesiten evitar una enfermedad.